Primer contacto engaño. La primera vez que vi una sonrisa humana, la categoricé como un gesto no amenazante, una simple contracción muscular que revelaba masticadores a base de calcio. Nuestra base de datos de xenobiología la describió como una expresión de buena voluntad y amabilidad. ¿Cuán catastróficamente incompleta resultaría esa evaluación? Soy el analista jefe seno del núcleo Z de la división de primer contacto de la Coalición Galáctica durante 300 ciclos. He estudiado especies emergentes en 17 sistemas estelares. Mis apéndices neurosensoriales han catalogado las firmas bioquímicas de la alegría, la agresión, el miedo y el engaño de seres que se comunican mediante cambios de color, explosiones de feromonas, pulsos eléctricos y manipulaciones gravitacionales. Sin embargo, nada en mi amplia experiencia me preparó para los humanos y sus sonrisas. La coalición detectó la tenacidad de la nave humana HSV acercándose al límite exterior del corredor Vega. Era una nave pequeña para nuestros estándares, aproximadamente un cuarto del tamaño de nuestro crucero diplomático. Su diseño era peculiar, protuberancias asimétricas, respiraderos térmicos expuestos y lo que parecían ser armas de proyectiles primitivas. El alto mando de la coalición lo descartó como poco digno de mención. Prepare los protocolos estándar de primer contacto. El gran árbitro ordenó con un gesto desdeñoso. Su piel ondulaba con los patrones azul verdosos de leve molestia. Otra raza primitiva tropezando con el espacio. Infórmele sobre la ley de la coalición, evalúe su posible membresía y despídalos. Observé la nave que se acercaba en nuestro conjunto de imágenes cuánticas. Algo en su patrón de movimiento me pareció inusual. No se desviaba como la mayoría de las nuevas razas espaciales que probaban su propulsión. Se movía con un propósito, haciendo correcciones de curso mínimas que sugerían experiencia en navegación. Una transmisión entrante anunció a nuestro especialista en comunicaciones. Sus filamentos sensoriales vibraban. La pantalla principal se iluminó con la imagen de un hombre humano. Tenía pelaje oscuro. Su cabeza pálida, piel y llamativos órganos visuales de un azul intenso. En particular, su boca estaba curvada hacia arriba, mostrando dientes blancos y planos. Saludos. Desde la Tierra, soy el capitán Daniel Walsh de la nave espacial humana. Tenacidad, dijo. Su voz se transmitió a través de nuestra matriz de traducción. Venimos en paz y amistad. El lenguaje era simple, pero algo en su discurso hizo que mis apéndices analíticos se contrajeran. El gran árbitro no se dio cuenta de que ya estaba realizando los 12 gestos rituales de bienvenida de la coalición, bienvenidos humanos de la Tierra. La coalición galáctica se extiende. Saludos y paz. Soy el gran árbitro. Clax y los invitamos a bordo de nuestra nave. Para presentaciones formales, el capitán Walsh abrió la boca aún más. Sería un honor, respondió como analista jefe de seno. Lideré la delegación que se reunió con los humanos en nuestra Bahía de Attract Central. Había 5 de ellos, el capitán Walsh, su segundo al mando, el teniente Amaren, su ingeniero jefe, Matías Rodríguez, la especialista en comunicaciones, Sofía Kim y oficial de seguridad James O'Cur. Vestían uniformes azules sencillos con armamento mínimo, solo pequeñas armas cortas que son escáneres identificados como dispositivos de pulso electromagnético de alcance limitado. Su nave es impresionante, comentó el capitán Walsh. Sus ojos observaban nuestra cavernosa bahía de atraque, con sus estructuras de soporte cristalinas y campos de contención de antimateria. Su boca formaba esa curva ascendente. Esto es simplemente un crucero diplomático, expliqué, guiándolos hacia nuestra cámara central de negociación. Nuestros mundos natales cuentan con tecnología mucho más avanzada. Estoy seguro de que sí, dijo el teniente Chen. Su propia boca imitaba la expresión del capitán durante la sesión diplomática inicial. Observé 17 variaciones distintas de esta contorsión facial entre los humanos. Los representantes de la coalición, seres de 12 especies diferentes, participaban en los protocolos estándar de primer contacto, explicando nuestra historia de 8000 años, las 342 especies miembro, nuestra estructura de gobierno y los requisitos de compatibilidad tecnológica. Los humanos escucharon atentamente, haciendo preguntas ocasionalmente. Eso reveló su limitada comprensión de la mecánica cuántica y la ingeniería dimensional. La Tierra solo recientemente ha logrado viajes sostenibles más rápidos que como el capitán Walsh, explicó. Mostrando esa expresión de nuevo, estamos ansiosos por aprender de civilizaciones más avanzadas.
La piel de la gran árbitra Sorla X brilló con los patrones naranjas de condescendencia. Por supuesto, todas las especies jóvenes requieren orientación. La coalición ha ayudado a muchas culturas primitivas en su desarrollo. Noté un sutil cambio en la expresión del capitán Walsh. La curva permaneció, pero algo en sus ojos se endureció momentáneamente. Mis sensores analíticos detectaron un breve aumento en sus niveles de adrenalina. Agradecemos cualquier ayuda. Respondió con suavidad. La dureza desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. La sesión diplomática continuó durante varias horas. Los humanos compartieron información sobre la Tierra, un mundo de oxígeno de clase este con una importante cobertura de agua y diversas biosferas. Explicaron su breve historia de exploración interestelar y su estructura social. Todo. Revisamos nuestros modelos predictivos para una especie joven de carenado espacial con la que nos gustaría formalizar relaciones diplomáticas. El gran árbitro Torx anunció una evaluación preliminar. Los humanos parecen cumplir con los requisitos básicos para el estatus de observación de la coalición. El capitán Walsh inclinó la cabeza. Nos sentimos honrados. Sin embargo, antes de continuar, nos gustaría comprender mejor sus capacidades defensivas. Esta solicitud violó el protocolo 37 de los procedimientos del primer contacto. No se permitía a las especies preguntar sobre los activos militares de la coalición hasta que alcanzaran el estatus de miembro asociado después de al menos 50 ciclos de observación. La piel del gran árbitro Sorlax se llenó de patrones carmesí que advertían que la información está restringida hasta que la Tierra alcance un estatus de miembro superior. La expresión del capitán Walsh cambió de nuevo, con la misma curva, pero acompañada de un ligero entrecerrar los ojos. Entiendo. Pregunto solo porque hemos encontrado entidades preocupantes en nuestras exploraciones sobre entidades. Pregunté a mi analista. Apéndices. Extendiéndose. Involuntariamente. Los llamamos el vacío. El tenient Chen del dominio intervino. Han atacado 3 de nuestras colonias de puestos de avanzada en el último año terrestre. Los representantes de la coalición intercambiaron miradas. No teníamos registros de especies agresivas en el sector terrestre. Describa a estos atacantes. Exigió el supervisor de seguridad K. Tic-tac. Su exoesqueleto blindado chasqueó, mientras se inclinaba hacia adelante. El capitán Walsh. Activó un proyector holográfico. Mostró naves cristalinas negras con protuberancias de aspecto orgánico. Se comunicaban a través de alguna forma de telepatía. Su tecnología parece estar basada en materia oscura. Manipulación imposible. Las imágenes coincidían con los antiguos registros de los Nexer, una especie que se creía extinta tras su fallida rebelión contra la coalición hace 3000 ciclos. Mis apéndices sensoriales hormiguearon de alarma. Estos registros parecen ser inventados. El supervisor de seguridad Graz. TIS declaró que las entidades que describe coinciden con lo histórico. Adversarios eliminados de esta galaxia hace mucho tiempo. La expresión del capitán Walsh no cambió. Con respeto, supervisor, estos ataques fueron muy reales. Perdimos más de 2000 colonos. La piel de la gran árbitra Sorla X ahora mostraba los profundos patrones violeta de la sospecha. ¿Cómo podría una especie primitiva sobrevivir a un encuentro con tales fuerzas cuando la coalición requirió una guerra de los 1000 años para derrotarlos? El capitán Walsh dijo. Su expresión no cambió. No somos tan primitivos como crees. La atmósfera en la cámara cambió al instante. El supervisor de seguridad KRX hizo una señal silenciosa a sus guardias, quienes se colocaron en posiciones defensivas. El capitán Walsh notó que su boca se curvaba de nuevo, pero de forma diferente, mostrando más dientes. Sus ojos se enfocaban con una intensidad sorprendente. Creo que hemos llegado al punto en que la honestidad nos sirve mejor que la diplomacia, dijo presionando un pequeño dispositivo en su muñeca. El capitán Walsh, al protocolo de tenacidad Omega, las luces de toda la cámara parpadearon. Nuestro Quantum, los sensores chillaron con alarmas al detectar múltiples distorsiones espaciales formándose alrededor de nuestro crucero diplomático. ¿Qué has hecho? El gran árbitro Torx exigió que su piel, ahora pulsando con los brillantes patrones blancos de Fear de View, se activara automáticamente en lugar del espacio vacío que rodeaba nuestro crucero. Ahora veíamos docenas de naves humanas, enormes naves de guerra, que de alguna manera habían permanecido inadvertidas por los conjuntos de sensores más sofisticados de la galaxia. Permítanme presentarme de nuevo.
El capitán Walsh dijo. Su expresión facial ahora tenía un sentido terrible para mi mente analítica. Soy el almirante de flota Daniel Walsh, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La tenacidad no es una nave diplomática, sino una nave de exploración avanzada. El humano reveló un pequeño dispositivo y lo presionó. De repente, sus uniformes se transformaron. Una reconfiguración molecular reveló trajes de batalla blindados con sistemas de armas integrados mucho más avanzados que cualquier cosa que hubieran mostrado anteriormente. La humanidad ha estado en guerra con el vacío. Dominio por 15 años, almirante Walsh. Continuó. Los hemos estado haciendo retroceder. En 3 sectores. Nuestra inteligencia. Indicaba que buscaban una alianza. Con una importante potencia galáctica. La coalición jamás se aliaría con tales seres. El gran árbitro Sorla protestó, quizás no intencionalmente. El almirante Walsh respondió. Esa expresión, esa sonrisa, ahora claramente. Revelándose como lo que realmente era. Una advertencia de depredador, pero nuestra inteligencia. Sugiere que infiltrados del dominio han comprometido su estructura de liderazgo. El supervisor de seguridad Katis de repente sacó su disruptor cuántico y lo apuntó al gran árbitro Chorla. Dice la verdad. El árbitro ha estado comprometido durante al menos 30 ciclos. El Chaos estalo en la Cámara. Los representantes de la coalición se dispersaron mientras las fuerzas de seguridad se enfrentaban en la confusión. Me encontré junto al almirante Walsh, mientras dirigía con calma a su equipo. ¿Por qué el engaño? Le pregunté a mí. Apéndice analítico que tiembla. ¿Por qué no nos abordan honestamente? El almirante Walsh. Se giró hacia mí, su expresión se suavizó. Ligeramente. ¿Nos habría creído? ¿Habría aceptado que su preciada coalición había sido infiltrada, que una especie primitiva había desarrollado tecnología? Ología capaz de detectar y combatir una amenaza que creías extinta. No tuve respuesta a lo largo de la historia de la humanidad. El almirante Walsh continuó, hemos aprendido que a veces el arma más efectiva es ser subestimada. Tu coalición nos descartó como primitivos, lo que nos dio la oportunidad que necesitábamos en la pantalla de vista. Las naves humanas ahora se enfrentaban a naves que emergían del hiperespacio. Las naves Nexeri confirmaban las afirmaciones humanas. Todas esas sonrisas, dije. Comprensión. Amanecer. No eran expresiones de amistad. El almirante Walsh me miró. Su boca se curvó de nuevo, pero con una cualidad diferente. No pude categorizar inmediatamente la sonrisa de los humanos por muchas razones. Seth Sioar dijo que a veces sonreíamos por amistad, a veces por engaño, pero cuando sonreímos en la batalla es cuando realmente deberíamos preocuparnos como coalición y fuerzas humanas unidas para combatir la emergente flota Nexu. Me di cuenta de que habíamos malinterpretado catastróficamente a estos seres de la Tierra. Sus sonrisas no eran solo expresiones. Eran armas, advertencias y estrategias, y casi aprendimos esta lección demasiado tarde. La alianza de depredadores había transcurrido 3 ciclos desde la batalla del Corredor Vega. Los mundos centrales de la coalición aún se recuperaban de la revelación de que los infiltrados Nexeri habían comprometido nuestras altas esferas de liderazgo. La purga había sido exhaustiva y dolorosa, dejando en desgracia a muchas casas prestigiosas y antiguos linajes. Me encontraba en una posición peculiar como analista seno, quien había detectado por primera vez anomalías en las expresiones humanas. Ahora dirigía la recién formada Directiva de Integración Humana. Mi laboratorio a bordo de la nave insignia de la coalición, la Vigilancia Eterna, se había ampliado para albergar un contingente diplomático humano permanente. Todavía no lo estás haciendo del todo bien, dijo el almirante Walsh. Al observar mi intento de replicar una sonrisa humana, habíamos desarrollado una relación de trabajo inusual tras la crisis. La musculatura de mi rostro no permite la configuración exacta. Respondí, mis apéndices analíticos retorciéndose de frustración. No es solo la forma física, explicó, demostrando de nuevo, sino la intención detrás de ella. Una sonrisa puede ser genuina, forzada, amenazante o decir lo mismo. Los movimientos musculares tienen diferentes significados según el contexto. Noté una comunicación ineficiente, propensa a malas interpretaciones, tal vez, admitió. Pero altamente adaptables, sus patrones de color solo pueden mostrar emociones. Su especie ha evolucionado para expresarse. Los humanos pueden inventar nuevas expresiones para nuevas situaciones.
Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada del gran árbitro Koros, el recién nombrado líder del carbón, tras la destitución de Sorla X. A diferencia de su predecesor, Boro se acercó a los humanos con cauteloso respeto en lugar de condescendencia. El Consejo de Ancianos ha tomado una decisión. Boro anunció que su piel, que muestra los patrones oficiales de oro púrpura de la proclamación de la Tierra, recibirá el estatus de aliado provisional con una consideración acelerada para la membresía completa. El almirante Walsh inclinó la cabeza. La gente de la Tierra se siente honrada. Esto no tiene precedentes. Sentí obligado a notar que ninguna especie ha eludido jamás el estado de observación, ninguna especie ha salvado jamás a la coalición de la corrupción interna. Koros respondió. Sus patrones cambiaron para reconocer el punto y nosotros enfrentamos tiempos sin precedentes. La referencia del gran árbitro fue clara. Los sensores de largo alcance de la coalición habían detectado movimientos masivos de la flota Nexeri a lo largo del borde exterior, preparándose para lo que parecía ser una invasión a gran escala. El antiguo enemigo que creíamos extinto regresaba con fuerza. El informe de inteligencia combinado comienza en una rotación. Boros continuó. Almirante Walsh, sus especialistas tácticos ya se están preparando en el centro de comando estratégico después de que el gran árbitro partiera. Observé cómo la expresión del almirante Walsh Cambiaba. Su sonrisa se desvanecía, reemplazada por lo que había aprendido a reconocer como preocupación. Estás preocupado. Noté que los NX están reuniendo fuerzas más rápido de lo que anticipamos, dijo, y hay algo más, algo que mis equipos científicos detectaron que no hemos compartido con la coalición, pero mis apéndices analíticos se extendieron, lo que viola nuestros protocolos de intercambio de información, viejos hábitos. Respondió, su sonrisa regresó brevemente, pero sin llegar a sus ojos. Ven conmigo, deberías ver esto antes de la sesión informativa formal. Me condujo al ala humana de la nave donde sus científicos habían establecido un laboratorio temporal. La DRA. Elina Petrova, jefa científica, estaba examinando pantallas holográficas de lo que parecían ser distorsiones del campo cuántico. Lo hemos confirmado, informó al entrar. Los Nexeri no solo están construyendo fuerzas convencionales, sino un disruptor de fase cuántica, un arma capaz de cambiar un sistema estelar completo a una fase dimensional alternativa, haciéndolo intocable, pero permitiéndoles observarnos y estudiarnos. El almirante Walsh añadió que podrían efectivamente convertirse en fantasmas observándonos, aprendiendo nuestras debilidades y atacando solo cuando sea ventajoso. La coalición ha teorizado sobre dicha tecnología. Dije, pero decidí que era imposible. Estabilizar la boca del doctor Petrova curvó hacia arriba otra sonrisa humana, pero contenía lo que había aprendido a identificar como ironía. Aparentemente, el Nexeri leyó ese trabajo de investigación. Necesitamos presentar esto en la sesión informativa de inteligencia. Insistí en que mis patrones de color cambiaran a frecuencias de alerta de emergencia. Por eso los traje aquí. El almirante Walsh dijo, cuando presentemos esto, habrá quienes en el Consejo aboguen por la rendición inmediata o la negociación. Los Nexeri derrotaron a la coalición una vez antes de obligarlos a un armisticio que malinterpretaron como victoria. Sus palabras chocaron con la verdad. Los archivos históricos de la coalición registraron que el conflicto Nexeri terminó con la extinción del enemigo. Solo las autorizaciones de seguridad más altas revelaron la realidad de que los Nexeri simplemente habían desaparecido, lo que llevó a nuestros antepasados a asumir la victoria. ¿Qué alternativa proponen?, pregunté. Una fuerza de ataque conjunta de la coalición terrestre. Él respondió sin dudarlo, atacar sus instalaciones de construcción antes de que fase el disruptor entra en funcionamiento. Eso requeriría navegar por la nebulosa Krell. Objeté que ninguna nave de la coalición ha mapeado con éxito sus fluctuaciones cuánticas. La expresión del almirante Walsh cambió de nuevo. Su sonrisa regresó, pero diferente a cualquier otra que hubiera catalogado antes. Las naves terrestres pueden navegarla. Hemos estado mapeando la nebulosa durante los últimos 2 años. Las implicaciones eran asombrosas. La nebulosa Krell había servido como la principal defensa de la coalición contra incursiones desde el borde galáctico durante milenios. Si los humanos pudieran navegarla,
libremente, han estado planeando para este conflicto desde antes del primer contacto. Me di cuenta de que hemos estado planeando para la supervivencia. Corrigió. La Tierra no tiene el lujo de 8000 años de dominio galáctico. Evolucionamos en un mundo mortal, luchando por cada ventaja. Cuando el Nexer atacó nuestras colonias, no. Solo defendemos. Estudiamos, adaptamos y preparamos el informe de inteligencia que siguió. Fue polémico. El almirante Walsh había predicho que muchos miembros del Consejo abogaban por el apaciguamiento o soluciones diplomáticas ante la evidencia de que la superarma Nexer, que la coalición no puede soportar, no podría soportar otra guerra a gran escala. Argumentó el anciano JC con sus ropas ceremoniales. Ondulando con patrones de precaución, nuestro ejército se redujo después de 3 milenios de paz. El apaciguamiento no lo salvará. El teniente Chin replicó, de pie junto a las proyecciones holográficas de las atrocidades de Nexu en las colonias humanas. Los Nexu no buscan la coexistencia. Buscan terrenos de cosecha para su tecnología de transferencia de conciencia. El debate se prolongó durante horas hasta que el almirante Walsh finalmente se puso de pie. Neutral. La Fuerza de Defensa de la Tierra atacará las instalaciones Nexer con o sin el apoyo de la coalición. Afirmó rotundamente, hemos rastreado sus líneas de suministro a través de la nebulosa Krell e identificado el lugar de construcción de su fase. El impacto del disruptor se extendió por todas partes. La Cámara del Consejo, los supervisores de seguridad, el exoesqueleto vibraba alarmado. Imposible. La nebulosa es impenetrable para tu tecnología, tal vez. El almirante Walsh respondió. Luego, lentamente, su boca se curvó en esa expresión que había llegado a comprender. Significaba mucho más que amistad. Era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa, la de un estratega que había superado en maniobras a su oponente. La humanidad ha explorado la nebulosa extensamente. Continuó. Podemos navegar por sus fluctuaciones cuánticas y proporcionar un paso seguro para una fuerza de ataque conjunta. Observé las reacciones de los miembros del Consejo. Sus patrones y posturas reflejaban confusión, sospecha y un respeto cada vez más reticente. Gran árbitro Koros se levantó de sus días ceremoniales. Has ocultado datos cruciales de navegación a tus aliados. Observó sus patrones, mostrando un conflicto entre la indignación y el pragmatismo, al igual que ocultaste la verdadera historia de tu conflicto anterior con el siguiente almirante Walsh. Contrarrestado. La confianza se gana. El árbitro Tierra ha demostrado su compromiso al revelar la infiltración de su liderazgo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de asestar un golpe decisivo contra una amenaza existencial. La cámara quedó en silencio. Incluso yo, que había estudiado a los humanos más extensamente que cualquier otra ciencia de la coalición, ITI, me encontré reevaluando a estos seres y sus capacidades. La coalición se unirá a este ataque. El gran árbitro Boros finalmente declaró que esto marca un punto de inflexión en nuestra relación. No más engaños. La expresión del almirante Walsh cambió a lo que reconocí como una genuina transparencia del acuerdo. A partir de este punto, los días siguientes fueron un borrón de preparación. Los navegantes humanos fueron integrados en las naves capitales de la coalición. Los sistemas de armas fueron calibrados para la compatibilidad. Equipos de ataque entrenados en tácticas combinadas que superan milenios de doctrina militar de la coalición que nunca habían anticipado la coordinación con otras especies. Encontré al almirante Walsh en la cúpula de observación la noche anterior. El Flick estaba a punto de partir, pero se quedó en silencio observando la enorme armada de naves de la coalición y la Tierra reunidas para la operación militar más importante en 3000 años. Su estrategia ha prevalecido. Noté que unirse a él ahora a la coalición. La Tierra como una especie igual, no primitiva, que requiere guía, eso nunca fue el objetivo, respondió con su expresión, la supervivencia solemne era el objetivo y sigue siéndolo. Podrían haberse revelado desde el principio, abordados como iguales. El almirante Walsh se volvió hacia mí, su sonrisa regresó, pero con un matiz que había aprendido a identificar como tristeza. ¿Nos habrían creído? Habrían aceptado que su poderosa coalición había sido infiltrada, que sus registros históricos estaban llenos de mentiras, que una especie recién llegada había desarrollado tecnología o que los científicos declararon imposible. No tenía respuesta a lo largo de la historia de la humanidad. Continuó, hemos aprendido que a veces el enfoque más efectivo no es la fuerza,
sino la debilidad percibida. Su coalición nos descartó como primitivos, lo que nos dio la oportunidad que necesitábamos para salvar nuestras civilizaciones al día siguiente. Nuestra flota combinada entró en la nebulosa Krell. Navegantes humanos guiando naves de la coalición a través de fluctuaciones cuánticas que habían disuadido la exploración durante milenios cuando emergimos cerca. La instalación de construcción Nexer nos pareció aún más formidable de lo que la inteligencia había sugerido, una instalación masiva rodeada de plataformas de defensa y una formación de cruceros de batalla. El almirante Alpha Walsh comandaba desde el puente de mando de la coalición, donde se le había otorgado el control táctico de la operación. Los cruceros pesados de la coalición proporcionaban apoyo de largo alcance. Los destructores terrestres penetrarían sus defensas perimetrales. La batalla que siguió se estudiaría en las academias de guerra de la coalición durante siglos. Las naves humanas se movían con una precisión aparentemente imposible, explotando las brechas en las formaciones defensivas Nexeri que los sistemas tácticos de la coalición ni siquiera habían detectado. La tecnología de armas que habían ocultado durante el primer contacto desactivó el escudo Nexeri a través de la fase dimensional, algo que los científicos de la coalición habían considerado teóricamente imposible cuando el almirante Walsh ordenó el asalto final a la instalación de disruptores de fase. Se giró hacia mí en el puente. Su expresión se transformó en esa sonrisa depredadora ahora familiar. ¿Recuerdas esto? Dijo que cuando los humanos sonríen en batalla no es solo expresión, es promesa. La instalación explotó en una cascada de disrupciones cuánticas, llevándose consigo a la mitad de la flota Nexte. El resto se dispersó, retirándose a través de grietas dimensionales que los sensores de la coalición tienen dificultades para rastrear. Tras el desastre, mientras las naves de la coalición y la Tierra se reagrupaban y evaluaban los daños, el gran árbitro Boros se acercó. El almirante Walsh en el puente, la coalición ha existido durante 8 milenios. Dijo que sus patrones mostraban el azul real del profundo respeto. En todo ese tiempo, nunca nos hemos encontrado con una especie como la humanidad. El almirante Walsh inclinó la cabeza. Esperamos que esto marque el comienzo de una verdadera alianza. Más que eso, Boros respondió, el Consejo votó por unanimidad. A la Tierra se le ofrecerá el estatus completo de alianza, no como miembros de la coalición, sino como socios iguales en una nueva concordia galáctica. Observé atentamente la reacción del almirante Walsh. Su sonrisa esta vez era diferente a cualquier otra. Había catalogado. Antes ni depredador ni diplomático. Ni estratégico, me parecía a mí aún. Desarrollando comprensión de las expresiones humanas. La humanidad genuina acepta, dijo. Simplemente más tarde, mientras observábamos la firma ceremonial del Tratado de la Concordia. Pregunté la pregunta que me había preocupado. Desde nuestro primer encuentro, ¿por qué? ¿Sonríen los humanos? Pregunté qué propósito evolutivo tiene una expresión tan ambigua. El almirante Walsh consideró esto originalmente como una amenaza, mostrando los dientes para advertir a los competidores de la compañía. Con el tiempo, evolucionó para cumplir múltiples funciones sociales. Puede significar felicidad, agresión, miedo, engaño, comodidad o resolución. Muy ineficiente, noté, o muy adaptativo. Él replicó que malinterpretaste nuestras sonrisas nos permitieron salvar a nuestras civilizaciones como representantes de la Tierra y la coalición formalizó la nueva Concordia Galáctica. Reflexioné sobre cuán completamente habíamos malinterpretado a estos humanos y sus expresiones, lo que habíamos descartado, como una amabilidad primitiva que había ocultado. Brillantes estratégica. Habíamos clasificado como simples contracciones musculares, advertencias, promesas y cálculos. La sonrisa humana parecía inofensiva hasta que comprendimos lo que realmente significaba. Para entonces, afortunadamente para ambas civilizaciones, no era demasiado tarde, sino justo a tiempo.